Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Los acuerdos de la Junta de Coordinación Política son básicamente dos. El primero es que mañana discutiremos en la sesión ordinaria el dictamen respecto a la minuta que elimina el fuero constitucional. Y el segundo es que en la agenda que hemos planteado los partidos políticos, el siguiente tema que habremos de abordar de gran relevancia para este país será también el dictamen para la minuta que contiene las modificaciones al IFAI. La intención es que el día miércoles se esté reuniendo la Comisión de Puntos Constitucionales para que iniciemos una sesión permanente de esta comisión respecto al tema del IFAI y que quizá la próxima semana podamos tener los acuerdos mínimos para que podamos bajar este dictamen a pleno para su discusión y en todo caso para su aprobación. Para nosotros son temas de lo más relevante para la vida de este país. Creemos que en el asunto del IVA no puede haber bajo ninguna circunstancia mascaradas, que en el tema de la eliminación del fuero no podemos tratar de engañar a los ciudadanos, que se trata efectivamente de que todos seamos igual ante la ley, todos los ciudadanos sin excepción, y que en ese sentido podamos responder a un reclamo añejo de la sociedad mexicana respecto a los servidores públicos y los privilegios que durante muchos años la clase política en este país tuvo. Respecto al IFAI, creemos en la autonomía, creemos en el fortalecimiento de esta institución. En Acción Nacional particularmente habremos de hacer una defensa más allá de los comisionados, de una institución que garantiza el acceso a la información pública y la transparencia, que son dos derechos de los ciudadanos que Acción Nacional ha defendido históricamente y habrá de seguir defendiendo para que no haya en ese tema ninguna regresión. Esos serían los asuntos que hoy se discutieron en la Junta de Coordinación Política y yo me pongo a su disposición para cualquier pregunta. Sí, diputada, buenas tardes. Preguntarle, ¿qué lectura le da al evento que tuvo ayer el presidente Peña Nieto con el PRI? Hay quienes dicen que se asume también ya como un jefe de partido. Preguntarle concretamente si para ustedes este tema del IVA pues pone en riesgo el pacto o de ninguna manera. Y finalmente decía usted que en el tema del fuero ustedes buscan que todos sean iguales ante la ley. ¿Por qué no apoyar esta postura del PRD para que al presidente también se le coloque igual que a los demás funcionarios públicos? Gracias. Con mucho gusto. Empiezo de la última pregunta a la primera que hace Sara. Para nosotros todos tienen que estar igual ante la ley. Todos son todos. Nosotros le tomamos la palabra al presidente Peña Nieto respecto a que en este país no hay y no debe de haber intocables. No ha sido una propuesta de Acción Nacional el que se proteja a ningún funcionario en materia de fuero. Nosotros lo que hemos sido es muy claros en que este tema tiene que salir, que tiene que encontrar los acuerdos de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados para que podamos alcanzar una reforma constitucional. No fuimos tampoco nosotros los que en un primer momento se negaban a que se quitara el juicio de procedencia. Ahí fueron los del PRD, lo digo con todas sus letras, porque pues sale muy fácil ahora decirlo así, pero pues ellos en la mesa, en la negociación y en la propia comisión nunca lo plantearon de esa manera. Ustedes pueden revisar el primer proyecto de dictamen que distribuyó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde incluso estaba todavía insertado el deber
del juicio de procedencia. Si hay juicio de procedencia, pues no se elimina el fuero. Era verdaderamente una mascarada a través de la cual Acción Nacional decía que íbamos a engañar a los ciudadanos y que nosotros no podíamos transitar con esa propuesta porque nos parecía gravísimo. Nosotros hemos dicho que en esta parte no puede haber mentira, que si de verdad vamos a la eliminación de fuero, vayamos por completo y vayamos a cumplir nuestra palabra empeñada con los ciudadanos. Yo no creo, Sara, que porque un partido político haga modificaciones en sus estatutos se deba de romper el Pacto por México. El Pacto por México ni cancela el proceso legislativo, ni cancela el debate político, ni significa que no haya diferencias y puntos de vista divergentes entre los partidos políticos en este país. Quienes así lo afirman, me parece que apuestan a que este país siga en la inmovilidad, a que este país siga en el status quo y a que en este país no pase nada. Para Acción Nacional es muy claro que México tiene que sufrir cambios importantes y estructurales en su andamiaje legislativo si lo que queremos es un país mejor para el futuro, que es el de nuestros hijos. Y en ese sentido, para Acción Nacional no hay duda. Estamos abiertos a discutir todos los temas. Y si lo que queremos es, de manera honrada, de cara a los ciudadanos, discutir todos los temas, pues ¿para qué llegar a una mesa ya con juicios anticipados? Por eso, como en el caso específico del IVA en alimentos y medicinas, nosotros no hemos recibido formalmente una propuesta del Ejecutivo Federal, en este momento no habremos ni siquiera de plantear cuál es nuestro punto de vista al respecto, porque nos parecería ocioso e irrelevante estar hablando de temas que el Ejecutivo no ha puesto en la mesa. Nos parece que hay otros que ya están en la mesa de discusión y que son en donde tenemos que enfocar nuestras baterías, nuestra energía y todo nuestro talento. Nosotros hemos propuesto que el fuero se le acote o se le elimine a todos. Este no ha sido una propuesta de Acción Nacional, pero tampoco Acción Nacional va a ser el obstáculo para que no pase nada en cuanto a la eliminación de fuero. Por un lado, la propuesta del PRD para que no se eliminara el juicio de procedencia, y por el otro, la propuesta del PRI para que se mantenga intocable el presidente de la República. Mire, el tema de las charolas le corresponde a la autoridad competente investigar, sancionar, porque lo que nosotros hemos dicho es que son ilegales. Y también yo he afirmado que de acuerdo a las facultades que tienen los dos órganos de gobierno de esta Cámara, la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva, es a la Mesa Directiva a quien le corresponde iniciar este asunto. No le quiero trasladar la pelotita a nadie, me parece que lo tenemos que hacer, me parece que hay que ser serios en la materia y me parece una vergüenza que alguien para sentirse diputado no le baste con el voto de los ciudadanos, sino que necesite una charola. Me parece que es muy enano y muy pequeño y muy pobre el que necesita eso para poder sentirse que efectivamente está en esta Cámara como diputado federal. Respecto a la iniciativa de telecomunicaciones, pues nosotros, yo ya lo he afirmado, estamos listos para recibir por parte del Pacto por México y del Ejecutivo Federal la propuesta y una vez que ésta llegue, dar nuestros puntos de vista porque no la conocemos y por supuesto discutirla en el ánimo de darle a este país condiciones de competitividad que nos permitan pues ser un país mejor. Con respecto al IVA y a la apertura del sector energético, pues mire, esa es la agenda del PRI. Ellos así lo anunciaron en su Asamblea Nacional, no está en este momento en la agenda de Acción Nacional y no, pues no sé cuándo sea el momento, eso lo definirán ellos
no nosotros. Gracias, Angélica. A ver, hay un acuerdo ya de una comparecencia de servidores públicos respecto a la explosión de Pemex que debe de desahogarse ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. De parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados no existe pacto en contrario y yo pues invito a la Comisión Bicameral a que cumpla con el cometido del acuerdo que se ha tomado en ambas cámaras y me parece muy grave que se esté posponiendo esta comparecencia de los funcionarios que en el acuerdo se ha señalado. Número 2. Hay que separar, Angélica, las auditorías y los arqueos administrativos que se están realizando y que cuando tengamos información relevante se las daremos a conocer. Una son las auditorías y los arqueos administrativos y otras son las inspecciones físicas respecto al estado que guarda la Cámara de los Diputados. Las inspecciones físicas prácticamente están concluidas y lo que nos arroja es pues el estado de abandono en el que se encuentra la Cámara de los Diputados. Ya lo decía aquí antes que yo el diputado Orioles, y ustedes lo han visto, desde pues el estado en el que están los elevadores, el estado en el que están las fuentes, algunas banquetas, guarniciones, los propios techos de la Cámara, ciertos hundimientos, en fin, el estado de mantenimiento de la Cámara de los Diputados no está en un buen momento y hay ya presupuestado un recurso de esta Cámara para que empecemos a atender todo este abandono en el que estaba la Cámara para que podamos pues darle un mantenimiento adecuado. Finalmente estos son bienes de la nación que se construyeron con los impuestos de los ciudadanos y que la omisión de darles mantenimiento también es una responsabilidad porque va en el menoscabo del patrimonio público. Ahora, respecto a lo que usted señalaba inicialmente en su pregunta, Angélica, respecto a el desalojo a ciertas áreas de la Cámara, pues tienen que ver con medidas de prevención. Hay un área de protección civil que está de manera permanente tomando una serie de medidas y consideraciones para salvaguardar la seguridad de todos los que en algún momento estamos en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Sí, y por eso necesitamos de manera periódica y permanente estar tomando ciertas medidas y hacer ciertas inspecciones físicas precisamente para que todo marche en orden. Es decir, las instalaciones de la Cámara han sufrido de muchos años pues abandono de varias legislaturas. Les pongo un ejemplo. Ustedes que están todos los días de sesión en el Pleno pueden darse cuenta que el sonido del propio Pleno es un sonido muy deficiente porque, por un lado, se pusieron estas pantallas y se cambió el sistema de votación en la anterior legislatura, pero no se cambió el sonido de del propio recinto y ya es un sonido que es incompatible con el nuevo sistema, por poner uno de muchísimos ejemplos que yo le podría dar, que van desde ventanas rotas hasta lo que usted quiera, ¿no? Entonces, tenemos ya un estudio a ese respecto y sin incrementos al presupuesto que se otorgó en la legislatura anterior, en el último año, y la que hoy tenemos para el ejercicio 2013, vamos a ocupar arriba de 400 millones de pesos para atender las necesidades físicas de mantenimiento, de seguridad de esta Cámara de Diputados. Me preocuparía que no se tomaran medidas de prevención en la Cámara, eso sí me preocuparía. Me preocuparía que si hubiera una alerta, por muy mínima que fuera, no se desalojara el área correspondiente.
Eso me parecería irresponsable, me parecería grave. No es así. Cualquier edificio que tiene la cantidad de gente que tiene este edificio tiene que tener este tipo de acciones de manera periódica y es la única forma de que podamos garantizar la seguridad de un edificio público de la dimensión de esta Cámara de los Diputados. Nos preocupa que hay un abandono en la Cámara y por ello vamos a tomar medidas para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de esta Cámara de los Diputados. Yo no diría que estemos apagando fuegos, vamos a resolverlos de a de veras y vamos a gastar el dinero en las cosas que se tienen que gastar. No sé cómo se gastaban antes, ya en su momento tendremos que arrojen los arqueos y las auditorías particulares que se están haciendo respecto al gasto de otros años, porque nos parece que finalmente es muy grave ver cómo la Cámara pareciera que pues ha estado desatendida durante muchos años. Ahora, respecto a la pregunta que me hace usted sobre la modificación de estatutos, vamos aclarando un poquito las paradas. No es el Consejo Nacional el que va a aprobar una modificación estatutaria en Acción Nacional, será la Asamblea Nacional. El consejo que tuvimos el sábado era para que conociera la propuesta de modificaciones a los estatutos y a los reglamentos de Acción Nacional. Los estatutos no están en función de la elección del 7 de julio del 2013. Eso sería pensar en lo pequeño. La modificación que requiere Acción Nacional es una reforma que nos permita construir un partido adecuado a nuestra actual circunstancia, que funcione mejor en lo interno, pero que esté mucho más cercano a los ciudadanos. Mire usted, mientras en el PAN hay democracia y discusión, lo que vimos en el PRI es que hay sometimiento. Mientras en Acción Nacional el sábado hablamos de abrir el partido a la sociedad, el PRI promovió medidas contra la clase popular que son el tocar el IVA en alimentos y medicinas. Esas son las grandes diferencias que yo también le pediría a mi amigo Ricardo que se pongan textualmente en los medios de comunicación, porque esa es lo que nos diferencia a los partidos. Por un lado, se vio el sometimiento, se les dijo, esta es la instrucción y aquí no hay debate, porque no hubo debate. El día que eso suceda en Acción Nacional, entonces sí, no tendrá remedio nuestro partido. Para nosotros es muy claro que perdimos la elección el año pasado, que dejamos de ser gobierno federal y que tenemos que recomponernos, modernizarnos, si lo que queremos es pronto regresar a ocupar la confianza de los ciudadanos y a regresar a ganar gubernaturas, presidencias municipales y la presidencia de la República. A mí me parece en lo particular que Acción Nacional tiene que ocuparse más de cumplir con la función que los ciudadanos nos dieron con su voto, que es ser oposición al nuevo gobierno. Más de 13 millones de mexicanos nos dijeron que ese era nuestro papel y habrá que cumplir a cabalidad. Me parece que tenemos que estar más preocupados en los ciudadanos y en el futuro de este país. Me parece que tenemos que ser la fuerza política responsable que piense en México y en los ciudadanos, más en ellos y menos en nuestras discusiones internas que de nada le sirven al partido, pero que lo que sí hacen es que el ciudadano nos voltee a ver y digan, no han entendido que perdieron la presidencia y que tienen que jugar un nuevo rol. Siguen entre ellos discutiendo, siguen viéndose el ombligo y no se ponen a ver los grandes temas que los ciudadanos necesitamos que Acción Nacional defienda. Esa es la discusión que tenemos en el PAN y esas son las discusiones que tendremos en la Asamblea Nacional y será ahí donde habremos de construir las nuevas modificaciones de Acción Nacional de cara a cumplir el cometido que los ciudadanos nos han dado. Hasta donde yo entiendo, Rolando, la propuesta que habrá de hacer el Ejecutivo
y el Pacto por México es inicialmente una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. No tengo más información. Lo que sí le puedo asegurar es que seremos responsables de discutir con toda seriedad ese tema, porque sí nos parece que México necesita tener mejores condiciones de competitividad. Respecto al fuero, pues lo voy a poner con todas las letras. Por un lado, nosotros nos encontramos al PRD, que ni siquiera quería quitar el juicio de procedencia. Entonces, pues lo que íbamos a tener era pues decirle a los ciudadanos que se había eliminado el fuero, aunque no se hubiera eliminado nada. Y nos parecía un verdadero engaño y una simulación para los ciudadanos. Por el otro lado, lo que tenemos es la propuesta que ha hecho el PRI de dejar en los términos actuales de la Constitución al presidente de la República. La única forma de que pueda haber las 2/3 partes para que se toque el tema de la eliminación del fuero es tratar de encontrar la convergencia entre estas dos posiciones. Para nosotros, la eliminación tiene que ser absoluta y completa. Esa es la posición que hemos sostenido siempre, pero también hemos dicho que para que transite tenemos que buscar esos acuerdos y que al margen de que nos gustaría llegar a mucho más, tenemos que entender que del lado de los otros grupos parlamentarios no hemos visto ánimo de avanzar. Y te puedo poner otros ejemplos. Tú puedes decir que sería muy peligroso para la vida democrática de este país, como lo dice Movimiento Ciudadano, quitar el fuero. La pregunta es, ¿queremos quitarlo o no queremos quitarlo? Ha sido un asunto que todo el mundo señala que es importante, pero que a la hora de la verdad, pues no todos le han querido entrar. Entonces yo te voy a decir, nosotros no tenemos ninguna necesidad de dejar intocado a nadie, pero sí tenemos la necesidad de cumplir con estas modificaciones constitucionales y de buscar los consensos que nos permitan avanzar en esa materia. Sí, muchas gracias. La comparecencia se va a realizar este miércoles, la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social de este país. Y qué bueno que usted toque ese tema, porque ese es un tema muy importante que tiene que ver también con el desarrollo de las elecciones de este año en los 14 estados que habrán de llevar comicios electorales. Para el PAN es muy importante saber si el combate al hambre es efectivo o si de lo que se trata es pues de hacer una polla para favorecer al partido en el gobierno en las elecciones del 7 de julio. Para nosotros es importante saber si lo que le importa a este gobierno es efectivamente seguir avanzando en materia de combate a la pobreza y al hambre, o si lo que les interesa es seguir ganando espacios políticos a costa de lucrar con la pobreza y de utilizar recursos públicos en favor de un partido político. Para nosotros es muy importante que se nos diga por qué están llegando a las entidades federales delegados federales que, más allá de que tengan un perfil para la delegación específica, lo que hemos visto es que tienen un perfil pues de mapaches electorales. Esos son los temas que a nosotros nos preocupan, porque los estamos viendo venir, porque están así llegando a las entidades y porque nos parece muy grave que este tipo de circunstancias sucedan, y sobre todo nos parecería muy grave que no las señaláramos y las apuntemos en todo momento como lo estoy haciendo yo. Respecto al caso de Veracruz, pues nos parece lamentable que nuestros amigos del PRD hayan pues roto esta posibilidad en Veracruz de ir juntos. Hay, entiendo yo, más de 80 consejeros de ese instituto político que votaron en contra de la alianza, y nos parece que votar en contra de la alianza fue votar contra los abusos, contra los excesos del gobierno priista de esa entidad, y no dudo que más de alguno de ellos pues haya tenido o haya sufrido alguna manipulación del propio gobierno
para poder emitir su voto en esa materia. Acción Nacional va a participar en los comicios. Somos un partido sólido, articulado, con estructura, con liderazgos importantes y estamos convencidos que Veracruz será un estado en donde Acción Nacional volverá a levantar las banderas de los ciudadanos y tendrá triunfos electorales muy importantes. Y respecto a la asamblea de este fin de semana en 8, que habremos de tener los panistas, pues yo espero, deseo que encontremos el mayor número de coincidencias para que podamos hacer la modificación a nuestros estatutos, pero también entiendo y celebro que en Acción Nacional tengamos puntos de vista que más allá de dividirnos nos permiten enriquecer el debate del futuro del PAN.